día para todos mis queridos hermanos y pastores, líderes de toda la iglesia wesleyana de Colombia y Iberoamérica. Quisiera hoy compartirles una palabra de parte del Señor en estos tiempos tan difíciles como el tiempo que estamos viviendo de la pandemia del coronavirus en el mundo. Es una palabra de parte del Señor para mostrarnos el camino que debemos de andar en esos tiempos tan difíciles, tiempos hostiles. El Señor no dijo que iba a ser fácil los tiempos, el Señor dijo que íbamos a tener tribulación y angustia, pero también el Señor nos deja en su palabra claramente cómo actuar en las diferentes circunstancias. Y de parte del Señor yo quisiera hoy mostrarles algo maravilloso que encontramos en esta palabra, y es en el Salmo 46. Voy a leer para todos ustedes el Salmo 46 y dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella y no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Amén. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Escuche el versículo 10, dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Tremenda las circunstancias que estamos viviendo en estos tiempos. Hace un mes, hace 2 meses, ¿qué nos imaginábamos nosotros estar en esta semana confinados, la mayoría de nosotros en Iberoamérica, en cada una de nuestras casas? Terminar con todas nuestras actividades cotidianas y tal vez a veces muchos ni poderse movilizar, muchos trabajos terminados, muchas personas perdiendo sus empleos, las fuentes de ingreso menguando, las naciones confundidas, todos a una gritando por una solución. Queridos hermanos, recordando de pronto la situación que muchos de ustedes están viviendo, recordando la situación que están viviendo los hermanos en el Ecuador, los hermanos en España, el pastor Claudio, un saludo para el pastor Claudio y su iglesia allá en Alicante, en España. Es importante entender que en medio del sufrimiento Dios tiene para darnos esperanza. Hermanos de Puerto Rico, un saludo para todos ustedes, hermanos de Costa Rica, hermanos de Guatemala, hermanos de Honduras, de El Salvador, cada uno de ustedes hermanos en Nicaragua también y Panamá, Venezuela, Colombia, Argentina, Chile, Perú y todas las naciones, Bolivia, que están a nuestro alrededor, naciones de Iberoamérica. El Señor está con nosotros. La palabra del Señor es muy clara a mostrarnos cómo interpretar los tiempos difíciles y los tiempos hostiles y vivirlos en victoria. Yo sé que no es fácil vivir estos tiempos, pero la iglesia va a salir victoriosa. La iglesia está saliendo victoriosa, va a salir triunfante de estos momentos difíciles. Pero este texto nos va a ayudar a interpretar los tiempos en los momentos difíciles. Y quiero primero que todo que miremos en el texto algo maravilloso que podemos descubrir en el texto, es algunas actitudes que nos destruyen en los tiempos difíciles. La primera actitud que yo veo en el texto bíblico que nos destruye en medio de los tiempos difíciles está en el versículo 2. Permítame, le leo nuevamente el versículo 2. Dice: Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. El temor. La primera actitud que no podemos permitir en nuestra vida en los momentos difíciles es el temor. El temor es muy natural por causa de las circunstancias difíciles, pero Dios está con nosotros para no permitir que el temor gobierne nuestras vidas.
El problema no es que llegue el temor, el problema es que el temor tome control de nuestras vidas. Entonces, la primera actitud que destruye y que no debemos permitir en nuestra vida en medio de los momentos difíciles es el temor. Porque no temeremos aunque la tierra sea removida, dice la palabra del Señor. El temor paraliza e impide, escuche esto, el temor paraliza e impide que demos el máximo potencial en los momentos de adversidad. En los momentos de adversidad es donde debemos estar más fuertes, porque es en esos momentos donde necesitamos tomar todas las fuerzas de parte del Señor para poder vencer. Si en los tiempos difíciles nos atemorizamos, el temor nos quita el potencial y la fuerza que nos es dada de parte de Dios. La palabra de Dios nos habla acerca de que el temor nos disminuye, el temor nos opaca. El temor muestra también en nuestra vida, como testimonio a los demás, que tenemos un Dios pequeño. ¿Cuántos tienen un Dios pequeño? Yo sé que nadie dijo amén, porque todos tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios todopoderoso, un Dios maravilloso, pero el temor refleja al mundo que tenemos un Dios pequeño. Por eso no podemos permitir que el temor tome control de nuestras vidas. Esa es una actitud que destruye. Lo tercero que quiero mencionar acerca del temor es que el temor contradice la grandeza de Dios. El temor contradice la grandeza de Dios. Dios es un Dios grande, un Dios poderoso. El Dios de nosotros es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de nosotros es el mismo Dios de David, que le dio las fuerzas para destruir a ese gigante Goliat. El mismo Dios de nosotros es el Dios del pueblo de Israel, ese Dios que le dio victoria en medio de las plagas. Por eso el temor contradice la grandeza de Dios y el enemigo quiere sembrar temor en nuestras vidas, permitiendo que nosotros tomemos de pronto un camino diferente, contradiciendo la grandeza de Dios. El enemigo quiere sembrar temor para que Dios no sea exaltado, pero Dios va a salir exaltado en medio de las necesidades y los tiempos hostiles. ¿Por qué va a salir exaltado? Porque habrá un pueblo valeroso que no tendrá temor, sino que le creerá a Dios. Por eso también el temor refleja una vida con la ausencia del amor de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice claramente que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Primera de Juan 4:18. ¿Qué dice la palabra? En el amor no hay temor. Entonces el temor refleja una vida con la ausencia del amor de Dios. Si tú tienes el amor de Dios, entonces no puedes permitir que el temor tome control sobre tu vida. Quinto, el temor trae consecuencias funestas y trae castigo. La palabra de Dios lo dice, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Cuál es el castigo del temor? Que el enemigo toma control de nuestra vida. Detrás del temor vienen entonces muchas consecuencias. Detrás del temor entonces vienen muchas cosas funestas para la vida de las personas. Entonces el temor no puede reinar en medio de nosotros. Y por sexto quiero decirles que el temor muestra un nivel de imperfección y Dios quiere perfeccionarnos. La palabra del Señor dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Tú y yo necesitamos ser perfeccionados en el amor. Entonces no le podemos dar lugar al temor. Así, querido hermano en Iberoamérica, querido pastor, quiero desafiarte a decirte, no temas porque el Señor está contigo. No habrá temor para los hijos del Señor en estos tiempos. Nos levantaremos e iremos con la dirección de Dios para ser más que vencedores. Segunda actitud que destruye y tenemos que impedir que llegue a nuestras vidas en estos tiempos difíciles. Entonces la primera es el temor. La segunda la encontramos en el versículo 6. Dice el versículo 6, bramaron las naciones, titubearon los reinos. En la Nueva Traducción Viviente dicen, las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan. Entonces la segunda actitud que debemos impedir en los tiempos difíciles, en los tiempos hostiles, es la duda. No puedes titubear, no puedes dudar. El que duda pierde, el que duda se desmorona, el que duda entonces comienza cuesta abajo. La duda destruye el arma más poderosa que tenemos los hijos de Dios. ¿Cuál es el arma más poderosa que tenemos los hijos de Dios? La fe. Nosotros los cristianos somos la comunidad de la fe.
Por eso nosotros no podemos permitir que la duda llegue y mate la fe. La fe es la forma entonces en que nosotros confiamos ciegamente en el Señor. El verbo de la fe es creer. Y la confianza es una hermana de la fe. Porque la fe, hermanos, es esa confianza verdadera en el Señor. Pero la duda mata la fe. La iglesia no puede permitir que la duda llegue, porque la duda entra a terminar la fe que hay en medio de nosotros. Sin fe es imposible agradar al Señor, dice la palabra en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible, imposible. No se puede agradar a Dios. Entonces, sin fe, la duda destruye la fe. La duda es la entrada a cualquier problema en la vida del cristiano. ¿Quieres ver un cristiano con problemas? Es un cristiano que duda. No podemos dudar en el Señor. No podemos dudar de las promesas del Señor. No podemos dudar del propósito de Dios. No podemos dudar de la protección de Dios. No podemos dudar de la voluntad de Dios agradable y perfecta, como dice Romanos capítulo 12. Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, hermanos queridos, la duda es la entrada a cualquier problema en la vida del cristiano. Por eso seremos cristianos victoriosos, porque somos cristianos de fe. La palabra del Señor entonces nos muestra qué hace la fe. Santiago capítulo 1, versículo 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El que duda está allí, luego está allá, y no sabe dónde va a estar. Por eso la duda destruye la vida del cristiano, porque la duda acaba con su mayor arma, que es la fe. Querida iglesia, quiero decirle, la mayor arma que tenemos los hijos del Señor es la fe en nuestro Señor. Por eso hoy te reto y te desafío a no dudar. No dudes en el momento más difícil que estés pasando. Confía en el Señor, espera en el Señor. Y usted se preguntará, ¿y por qué? ¿Por qué no puedo tener duda? Puede que llegue la duda, pero no puede ser la duda el que te domine. ¿Por qué no puedo tener? No puedo tener temor. Puede que llegue el temor, pero no puedes permitir que el temor gobierne tu vida. ¿Por qué? Pastor Héctor, dígame por qué. Pues la palabra de Dios lo dice en el Salmo 46 que hemos leído. Te voy a dar 5 razones por qué no debes dudar y 5 razones por qué no debes temer. Primero, no debes dudar porque Dios es nuestro amparo. No debes temer porque Dios es nuestro amparo. Porque Dios es nuestra fortaleza. Porque Dios es nuestro auxilio. Porque Dios está en medio de nosotros. Y porque Dios nos ayudará. ¿Necesitas más razones por qué no temer y por qué no dudar? Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro auxilio. Dios está en medio de nosotros y Dios nos ayudará. Y usted me dirá, pastor, entonces ¿qué hago? ¿Qué hacer? La palabra de Dios nos dice en el versículo 10 claramente qué hacer. Dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Qué es lo que dice el versículo 10? Dice: no debes entrar entonces en desesperación. No puedes entrar en angustia. No puedes entrar en tus fuerzas. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este es el tiempo para que la iglesia conozcamos quién es nuestro Señor. Para que la iglesia conozca el Señor grande que tenemos. Este es el tiempo para conocer más al Señor. Métete más con el Señor. La palabra dice: estad quietos y conoced que yo soy el Señor. Las naciones no pueden. Los presidentes no pueden, los gobernantes no pueden, los reyes no pueden darle solución a esto. Y el Señor nos da la clave. Cuando ustedes no pueden, ustedes deben entender: estad quietos y conocer que yo soy Dios. Y la iglesia debe conocer en este tiempo quién es Dios. Un Dios poderoso, un Dios glorioso, un Dios amoroso, un Dios que nos cuida. Entonces, no entres en desesperación.
entra en sensibilidad a lo que Dios está orando en la iglesia. Un versículo que todos sabemos muy de memoria que dice: a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. ¿Cómo? Siendo sensibles al obrar de Dios. ¿Qué es lo que Dios está mostrando? ¿Dónde está dirigiendo Dios tu vida, tu iglesia? Dios te está llevando a descubrir nuevas facetas en la vida de la fe. Entonces es el tiempo de ver la gloria de Dios de una manera diferente, pero debemos ser sensibles a Dios. Entonces por eso el Señor dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Y qué más debemos hacer? Debemos permitir que Dios nos revele sus planes. Dios tiene planes para ti. Dios tiene planes para tu familia. Dios tiene planes para tu iglesia local. Dios tiene planes para la iglesia distrital, la iglesia nacional, la iglesia de Iberoamérica, la iglesia mundial. Dios tiene unos planes. Entonces, ¿cómo vamos a descubrir? Siendo sensibles a los planes de Dios. Dios revelará planes maravillosos para su iglesia. La iglesia no dejará de ser. Muchos pasarán, pero la iglesia permanecerá. Presidentes pasarán, pero la iglesia permanecerá. Muchas cosas dejarán de ser, pero la iglesia permanecerá. Porque la muerte misma no podrá contra el poder de la iglesia del Señor. Cielo y tierra pasarán y las palabras del Señor permanecerán en medio de su iglesia. Entonces debo permitir que Dios me revele sus planes. Escucha lo que te voy a decir. Dios quiere una reingeniería de tu vida en el Señor. Dios quiere una reingeniería de su iglesia. Dios quiere reinventar la iglesia, redescubrir la iglesia, que nos redescubramos como la iglesia del Señor, que marchemos en una visión renovada de parte de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? El texto dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿Cuál es el objetivo de esta pandemia? ¿Cuál es el objetivo de los tiempos difíciles que vivimos? Usted se preguntará: ¿cuál es el objetivo? La palabra lo dice en el versículo 10. Seré exaltado entre las naciones y seré enaltecido en la tierra. ¿Sabe cuál es el propósito de todo esto? Que Dios sea exaltado, que Dios sea glorificado, que Dios sea enaltecido, que Dios sea conocido. Y nosotros, su iglesia, somos instrumentos para que Dios sea exaltado en estos tiempos, para que Dios sea conocido, que Dios sea glorificado, que Dios se lleve toda la gloria de esto que está sucediendo en tu país, de esto que está sucediendo a tu alrededor, y que Dios te dé la victoria a ti como su hijo, y Dios sea reconocido en medio de los pueblos. Qué grandiosa es la palabra del Señor, permitiéndonos descubrir sus objetivos en medio de los tiempos. Y te hago una pregunta, tú que eres un estudioso de la palabra. ¿Cuál viene a ser entonces el texto guía de este Salmo 46 que hemos leído? Es fácil descubrir cuál es el texto guía. El texto guía es el que se repite en el Salmo. ¿Cuál es el versículo, el texto que se repite en el Salmo? Ahí está, versículo 7 y versículo 11. Ese es el texto guía de este Salmo. Y el texto guía es el siguiente: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y eso es lo que quiero decirte hoy. ¿Cómo descubrir entonces los tiempos difíciles y los vamos a interpretar bajo la mano poderosa de Dios? Entonces, primero, no dejar que las actitudes inadecuadas me destruyan, como el temor y la duda. Sabiendo que Dios es mi amparo, mi fortaleza, mi auxilio, y Dios está conmigo y Dios me ayudará. ¿Cómo lo voy a hacer? Estando quieto delante de su presencia y siendo sensible a su obrar y permitiendo que Él me revele sus planes, con el objetivo de que Dios sea exaltado entre las naciones y enaltecido en medio de la tierra. ¿Por qué? Porque Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Ánimo, querida iglesia. Ánimo, querida iglesia local. Ánimo, querida iglesia en cada uno de los países de Iberoamérica. Ánimo, querido pastor Damián, allá a la lejanía. Ánimo, querido pastor Claudio.
Ánimo, querido pastores de Iberoamérica, Pastor Carlos Martínez, pastores en toda Iberoamérica, Pastor Henderson allá en Venezuela, Pastora Mayra allá en Puerto Rico, Pastor Luis allá en Costa Rica, Pastor René allá en El Salvador, pastores en toda Iberoamérica. Ánimo, Pastora Sonia, ánimo. Levantémonos en el nombre del Señor. Oh, grande es el Señor. Pastor Arnoldo allá en Bolivia, Pastor Juan Carlos allá en Ecuador. Vamos hacia adelante con la ayuda del Señor. Pastor Gilberto allá en el Brasil. Vamos. Dios, Jehová de los ejércitos, está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Señor, guarda Iberoamérica. Bendice a Iberoamérica. Bendice a los pastores de la iglesia orlellana en cada uno de los lugares donde tú los has colocado para que tú seas exaltado en medio de las naciones, en medio de los pueblos. Bendice la iglesia en Colombia, bendice la iglesia en cada uno de los países de Iberoamérica y que esta visión, Señor, de reino se expanda por todos sus alrededores y que muchos más reciban el testimonio de que tú eres Dios y eres Señor y no hay nadie como tú. Dale provisión. Dale fortaleza, dale protección a cada uno de tus hijos en el lugar donde se encuentren y que la gloria tuya les acompañe en todos sus caminos. Los bendigo, Señor, en tu nombre, dándote gracias a ti, que eres el Rey y Señor de nuestras vidas. Amén. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos, y que la gloria de Dios nos siga guiando en todos nuestros caminos. Amén.